Buenos días para todos. Bueno, ¿cómo se encuentran? Yo quisiera saber cómo están. Por favor, no den respuestas mecánicas. ¿Cómo está hoy? Yo me siento aludido por la palabra de Dios. Aludido. Es lo que me dice. Me siento aludido, realmente. Alex, ¿cómo te sientes? Reflexivo Reflexivo. sobre la palabra de Dios. Ok. Milena. Me siento con muchas cosas en mi cabeza. Sí. Bastante. Ok. Hernando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Buenos días. Me siento intrigado y motivado pues por el mensaje de hoy. Gracias. Edna, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? A la expectativa de. A la expectativa. Pipe, ¿cómo estás hoy? Creo que estos días he tenido algo de preocupación, tal vez podríamos decir. Sí, Ok. Y Nelcy, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues la verdad, a diferencia de muchos días, hoy me siento muy contenta y además con muchísima esperanza de todas las cosas para bien. Gracias. Nubi, ¿cómo estás hoy? Pues buenos días. Pues la verdad me siento un poco triste, pero con esperanza. Gracias. Yo también estoy muy expectante. También tengo muchas cosas en mi cabeza. Es un tiempo para mí muy difícil, pero bueno, creo que también con mucha esperanza. Bueno, ya dicho lo anterior, quiero hacerles una invitación para esta mañana. Vamos a hacer un ejercicio hoy de análisis. Vamos a leer 3 pasajes. Quiero que ustedes estén muy atentos, haciendo la lectura, acompañando a quien vaya a leer. Y por favor, son pasajes cortos, están en el Evangelio de Mateo, pero quiero que sea bastante analítico, ¿sí? Que esté ahí presente en la lectura, no lea por leer, y vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? ¿Con qué fin? Vamos a buscar datos comunes en esa lectura, ¿listo? Entonces, vamos a empezar por Mateo 9. Esa es la primera lectura. Cuando sana un paralítico, ¿sí? Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gracias. ¿Cómo les parece esa lectura? ¿Qué ven aquí? Como así como, digamos, un dato importante, a grosso modo, ¿qué puede decir? ¿Qué vio en ese relato de ese evento que sucedió? Hay una fe con acción. Una fe con acción. Bien. ¿Cuál sería el eje central de este evento?
me llama la atención que Jesús le dice al paralítico, ten ánimo. Entonces me gusta eso. Y también que primero perdona sus pecados antes de sanarlo. Gracias. Yo el versículo 6. Señor. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Me llama muchísimo la atención que un hombre como usted o yo diga que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Alex. Me gusta cuando dice también, pues, ten ánimo, pero lo llama hijo. Ujú. Hijo, no lo llama paralítico ni le dice cómo está su estado, le dice hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo de lo que vio? ¿Qué le llamó la atención? Sí, a mí también me causa como curiosidad ese pedazo. Que dice, trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿cierto? Observó algo ahí en la comunidad y les dice, no le dice, al final sí dice como levántate y anda, pero en ese momento le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, eh, eh, te sano en el nombre de, no sé, sí, no sé. Ujú. Le dice solamente esa frase, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ujú. Bueno, Joa. Me llama la atención que él supo los pensamientos de ellos. Ok, muy bien. Listo. Vamos al siguiente. Vamos a leer de ese mismo 9. Entonces, desde el versículo, vamos a leer la hija de Jairo. Está desde el 18 hasta el 26. ¿Quién quiere leer? Dice así la escritura. Mientras él les decía estas cosas, está hablando del Señor Jesús, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué ven? Quien quiera participar, tranquilos, no se sientan, pero sí es bueno que aporten. Pues siguiendo como la lectura de la anterior y esta es, los invita a tener ánimo porque sus pecados son perdonados y aquí porque la fe salva. Tu fe te ha salvado. Ok. O sanado, que es en este caso. Ok. ¿Alguien más? Y leen hasta que se habla. También volvió a decir ten ánimo. Entonces, y se lo dijo a la mujer. Entonces, ella tenía solo una cosa en su mente, que era solo tocarle el borde de su manto, ahí el manto. Ujú. Pero él, cuando se da cuenta de eso, dice, ten ánimo, hija. Y volvió a decirle hija, como dijo Alex. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué estamos buscando? ¿O qué está buscando el Señor con nosotros? Similitudes entre los Cosas comunes. Muy bien. Gracias. Bueno, siguiente. Mateo 14. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el 27. ¿Quién quiere leer? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí nuevamente, ¿qué vemos? Otra vez tened Una ánimo. invitación, la invitación a tener ánimo. ¿Por qué el Señor diría eso? Fíjense que no dijo tengan fe. El ánimo precede a la fe, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos ver esto? El Señor estaba dando una orden, haciendo una exigencia para el milagro. Estaba pidiendo un requisito, fue una exhortación. ¿Qué podemos ver? Tranquilos, solo opinen. ¿Qué piensan ustedes de eso? Igual todos lo leímos, miramos. ¿Qué se le ocurre? ¿Usted qué pensaría de eso si usted hubiera estado en la escena y en las tres escenas? ¿Usted con qué se iría para su casa? ¿Usted qué Bueno, diría? Yo siento que como que en las tres hay diferentes emociones en cuanto a la situación, porque por ejemplo acá en esta última tienen el miedo. En la otra, la mujer del flujo estaba como, pues, buscando o ansiosa, así, o como desesperada por alcanzarlo y tocarlo. Y al otro lo llevan. Sí, Ok. siento que son como tres estados diferentes anímicos y también me imagino representan algo, ¿cierto? Esos estados. Muy Y en bien. todos los tres, el Señor como que los centraliza. Siento yo que habla directamente al estado anímico de la persona para que deje de pensar o estar en esa situación y lo centraliza en otra sensación, en otro estado anímico, definitivamente. Entonces, lo primero que les dice es, tengan ánimo. Tal vez el ánimo está asociado, no lo sé, me imagino que desencadena muchas cosas a nivel general físico, estoy hablando, ¿cierto? Obviamente espiritual también, porque ahí viene la fe y pasa el milagro, ¿cierto? O va inmersa la fe en el ánimo, pensaría yo. Lo veo más como por ese lado, lo que logro como percibir hasta el momento. Ok. Muy bien, gracias. Como cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. El ánimo es como algo de valor, ¿no? Como no decaigas. Y sí, y va como asociado más bien justamente a la esperanza, a tener esa expectativa de algo bueno, de algo mejor. Ok. Joan. bien, yo veo aquí la humanidad en tres actos, en estos Sí. tres actos, devastada por alguna situación, sea por la enfermedad, sea por el pecado, sea por los miedos que generan muchas cosas en la vida y que necesitan una palabra como la que el Señor Jesús expresa en la Escritura en esta mañana, ¿cierto? Uno ya a los 60 y tantos de años, uno dice, bueno, uno ya ha recorrido, uno ya el chacho y piso firme y toda esa cosa. Pero cuando viene el Señor a decirle cosas como estas, uno empieza a meditar en su mente en qué punto estoy y qué necesito de mi Señor en esta mañana para mi vida cotidiana. Ok. Edna. Estaba pensando que cuando uno está pasando una circunstancia adversa, los sentidos, pues como que son sacudidos de manera, pues no tan chévere, ¿no? O sea, como que está uno triste, angustiado, como que vienen tantos pensamientos a la cabeza de uno que uno está metido en eso, en eso. Cuando viene una palabra como esa, ánimo, es como un acompañamiento, como que uno siente y más si viene el Señor, como que logra uno salir de pronto de eso que lo tiene a uno acongojado y
esperanza, y siente uno el acompañamiento de Él. Entonces, lo puedo ver de esa manera. Ok. Alexander. Es que me impresiona cómo, o no sé si estoy equivocado, pero lo familiar que es el Señor Jesús, Ajá. porque como él lo llama a los dos hijos o hija, o a los discípulos les dice, soy yo, o sea, ese es uno, me hace pensar a veces cuando uno, y que no es una palabra motivacional, es un tema de en dónde pongo mi mirada o en dónde estoy colocando mi fe, ¿sí? Y en dónde la soporto. Por ejemplo, veo en el Señor Jesús como el amor de Él, lo familiar que es el amor, cómo perdona, pero también cómo sostiene, ¿sí? En esas tres citas. Y es impresionante ver cómo me hace ver que es Él, yo soy. O sea, como que en Él yo puedo tener esa fuerza, esa fortaleza de situaciones que de pronto yo los veo imposibles. Ok. Milena. Ahí me hago una pregunta, es cómo Jesús se dio cuenta que ellos necesitaban escuchar en ánimo. Muy bien. Porque todos estaban en una situación diferente, pero todos escucharon lo mismo. Entonces pensaba en que eso lo necesitaban escuchar era en su mente, porque su mente estaba colapsada de todo lo que le estaba sucediendo. Y entonces, al escuchar ese ten ánimo y el que lo decía, iba a ocurrir algo diferente ahí para adelante. Gracias. Super. Hernando. Bueno, me pone a pensar qué hace que las personas tomen de manera diferente una expresión como ten ánimo, bueno, cualquier otra similar. Cuando alguien está pasando una adversidad y alguien quiere como motivarlo, le da cualquier frase de usted puede, ten ánimo, lo hace con la mejor intención, pero hay personas como que sí logra tener ese buen efecto y se sienten mejor y bueno, logran salir de ese estado negativo, pero hay otras que como que se quedan como que, pero ¿cómo me va a decir si que tenga ánimo, que me sienta mejor si estoy en esta situación? Y al contrario, como que no logran salir de ahí. Entonces me ponía a pensar qué hace que una persona lo tome de una manera positiva y la otra no pueda hacer eso, no lo logre. Entonces me queda como esa inquietud. Ok, gracias. Oiga, qué bueno, qué ejercicio tan bueno. Los veo afiladísimos y eso anima mi corazón. Quiero que miremos nuevamente 9, capítulo 9 de Mateo, por favor, el primer evento. Entonces, pensemos en algo. ¿Usted cuando le dice a alguien ten ánimo? Cuando lo ve Cuando, cómo? cuando está en la mala. Está o está triste. Es un momento con esto. Jenny, Señora, pues yo pensaba en lo que Mí le dijo sí, y lo que estás diciendo ahí, pero entonces yo digo, pues si yo voy a él es porque tengo ánimo, ¿no? ajá, Pero porque le dice ten ánimo. El día de uno. muy bien. Es que esto es muy importante. Miren bien la escena. 1 y 2. Solamente 1 y 2. Pues para mirar un poquito de contexto, ¿no? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sí, su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, ¿qué vio? ¿Qué dice el texto? La No fe vio de la ellos. fe, no vio la fe del que venía acostado en la cama, sino de los que lo traían. Listo. El que viene acostado en la cama no se rehusó. Yo no creo que lo trajeran obligado. ¿O será que sí? ¿Qué pensamos? Yo creo que no. Yo creo que él dijo, No se llévenme. podía defender. Sí, pero digamos que él dijo, lleguen. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Ten ánimo,
Ya lo dijeron ustedes esta mañana. ¿Qué vio en él que le dice ten ánimo? Y lo siguiente, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ya había tenido ánimo? Según la escena, piensa en la escena. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y la mujer, hagámoslo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué dice? Cuando tengas ánimo, ¿vas a ser salvada? Ten ánimo, tu fe te ha salvado. ¿Se necesita el ánimo para el milagro? Claro. ¿Por qué? Ah, bueno, mentira, no. O sea, lo importante es que ya fue. O sea, de todas formas, puede que sin ganas, sin nada, sin de verdad, o sea, en el estado más eh, paralítico, como por ejemplo el primero, ¿sí? Él fue con una expectativa, con esperanza. Uh-huh. Por algo Y fue. él lo O anima, por algo claro, van. por algo fue. Ajá. Por algo buscan, por algo lo quiero tocar. ¿Sí? Aquí el ten ánimo es después de, Antes de. porque él le dice, tu fe te ha salvado. Ok, pero O sea, el ánimo está antes del milagro. Escuche el bien. ánimo antes del milagro. Él lo dice lo ¿Qué pasa siguiente. si lee uno, tu fe te ha salvado, ten ánimo? Si Pero lee dice, a todos les dijo, mire que en todo, por eso decía, es muy importante observar los tres. En los tres dice, ten ánimo. Es lo primero que dice. Y luego les dice, tu fe te ha salvado. ¿Ustedes creen que entre el milisegundo de ten ánimo, tu fe te ha salvado, él tuvo ánimo para tener el milagro, obtener el milagro? Escuchen lo que estoy diciendo. No se distraigan, por favor. Escuchen bien. Mientras él dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado, ¿quiere decir que la persona tuvo ánimo para el milagro? ¿Se necesita ese ánimo para el milagro? Se necesitaba el Claro, ánimo claro. para recibir. ¿Seguro? No, a mí no me parece. Muy bien. ¿Por qué? A mí me parece que él le dice como, anímese, ya lo sané o lo voy a sanar o no se preocupe por eso que ya va a pasar el milagro. Muy bien. Tenga ánimo de aquí en adelante, ¿sí? Esté bien, o sea, olvídese de eso, que de aquí en adelante es otra la película, es lo que yo entiendo. Mire Pero que, no necesita el ánimo para ser sanado, no, nunca. A mí me gusta imaginar un poquito, ¿cierto? sí, Y veo a los amigos del paralítico y al paralítico teniendo una conversación antes de ir a Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaba con el paralítico? Que a mí los pecados me tienen en esta condición. Son los pecados que me tienen en esta condición. Los ¿hace amigos, cuánto era paralítico? no, aquí dice, no dice cuánto. Poquitico. Yo creo que no era poquito tiempo. No, eso tiene que ser, imagínense. Entonces la conversación es, y los amigos le dije, pero si nosotros conocemos un señor allí que sana y que hace milagros, camine, vamos. Y lo lleva. Y le dice a los manes, les dice, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, que creo que era, lo que yo veo es que es la problemática que él tiene de sus pecados, y Jesús lo invita a tener ánimo para que ese milagro suceda de ser perdonados los pecados. Es como yo veo el tema ahí, no sé. Es decir, en su concepto considera que se necesita el ánimo para el milagro. No. Digamos que como el paso fue dado de ir, y él tiene una problemática de pecados y que seguramente es lo que yo estoy imaginando, está en cama por los pecados que tiene. Entonces, ¿qué es lo que necesita de ahí en adelante? Que los pecados sean perdonados. Para eso se necesita el ánimo en ese momento. Él necesita entender, creer que sus pecados van a ser perdonados. Ok. Es lo Bueno. que... Edna, ¿ibas a decir algo? Estaba diciendo que para mí ese ánimo es el fruto de la fe. Si yo tengo fe que ese milagro va a pasar, viene ese ánimo acompañado. Pero uno cuando le dice a una persona ten ánimo, cuando la ve ¿cómo? Afligido,
Claro, cuando la ve sin ánimo. Usted no le dice a alguien que está hurra, a la vida, ay, ten ánimo. A ver, es obvio, ¿cierto? Pero cuando usted piensa en un escenario de una persona que lleva en cama, imagínese usted la escena, por favor, calor, sin agua, sin plata, con una familia seguramente humilde, ¿sí? Que cómo hago para bañarme en un terreno, en un lugar donde escaseaban muchísimas cosas porque Israel, que no era un lugar donde hubiera un flujo de agua, mejor dicho, que usted abre la llave y ahí está, ¿no? Para hacerse un simple aseo, supongamos. Ahora para, no sé, hacer sus necesidades y demás. Piensen ustedes en la familia de un paralítico, limpiando al paralítico y demás. ¿Cómo está el ánimo de esa gente? Pensemos en la mujer de flujo. Un flujo de sangre que es impresionante, desgastante. ¿Cómo estará el ánimo de esa mujer que corre desesperada a tocarle el manto y lleva 12 años en esa condición? ¿Qué ánimo puede tener? ¿Feliz? ¿Hurra? ¿La viva lavado? Tal vez una amargura horrible, un cansancio sin precedentes. ¿Qué más podría sentir una persona con un desgaste de vida que si, digamos, pongamos que hubiera sido paralítico toda la vida? Una familia que dice, este paralítico, ¿por qué no se morirá más bien? Yo creo que para una familia no debe ser nada fácil lidiar con un paralítico. Yo no lo he vivido, por ejemplo, y no me imagino en esa situación. Dios santo, debe ser, lo digo de verdad con mucho temor, ¿no? No debe ser nada fácil. Entonces el Señor cuando se acerca, porque ellos vienen a buscar una necesidad, Él lo primero es que dice, ten ánimo. ¿En qué pensó? Él ya, es que no hay un espacio entre ten ánimo y el milagro. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados, o sea, eres salvo. Ten ánimo, soy yo. Perdona, sería algo así como, recibe tu milagro, o sí, Claro, algo es así. punto seguido. Sí, Es exacto. ten Es ánimo, como, toma tu milagro, toma tu regalo. sí, sí, sí. Alégrate. ¿Sí? Toma tu necesidad, tómalo, o sea, tómalo. ¿Sí? No está diciendo, si tienes ánimo, pues de pronto un día de estos puede ser salvo. Pero ¿qué fue lo que vio él? ¿Qué le importa a él? ¿Y qué importante es allí? El ánimo, que lo dice tan enfáticamente. Es más, en muchos escenarios en el Antiguo Testamento, como decían él y a Josué, y a muchos hombres que estuve mirando, les decía, cobren ánimo, tengan ánimo. Si quieren llegar a tal lado, cobren ánimo, tengan ánimo. ¿Qué es el ánimo? ¿Qué es el ánimo? ¿Usted qué entiende que es el ánimo? Para que para él sea tan importante recibir al que viene buscando el milagro diciéndole, ten ánimo, ten ánimo. Yo lo veo como un combustible para el proceso. Va a haber un proceso en cada situación, entonces tenga ánimo en ese proceso. Tenga ánimo. Nelcy. Decía yo aquí pensando, ¿no? Que tal vez para el paralítico él tendría vergüenza, por ejemplo, porque su condición era de pecado, ¿no? Sí. Entonces el Señor, que conoce su corazón y todo, le dice, tranquilo, tus pecados te son perdonados. Como cambia la actitud. Ok. Miren esto, el ánimo, el milagro o la sanidad, ¿qué es? ¿En qué parte del ser está? En el cuerpo. En el cuerpo, muy bien. ¿Y el ánimo dónde está? En el espíritu. ¿Saben qué me gusta pensar un poco de todo esto? Cómo el Señor siempre, siempre, pensando en el ser.
¿no? Integrando el ser. Es que usted no tiene una enfermedad y su corazón vive. No. Él está diciendo, sé cómo vienes. Sé cómo vienes. Como una cubeta de huevos en una carreta. Así. Después de 12 años, después de toda una vida, no me puedo mover. ¿Qué ánimo puede tener la gente? Hurra, sabor. Muy difícil. Y él dice, ten ánimo. ¿Le parece importante? ¿No le parece tierno cómo el Señor se ocupa de lo que usted siente? Y pregunto, ¿usted cómo ve el ánimo? ¿Qué concepto tiene usted del ánimo? Tranquilo, si quieren opinar. Estoy hablando acá, buenos días para todos. Estamos hablando acá, Mm. a que ese ánimo es, yo estoy aquí, caminando, Ujú. es sentir la presencia del, claro, una persona que está en una situación como la de la familia, que tiene que lidiar con el paralítico, solamente por hablar de enfermedad, pues no va a tener ningún tipo de ánimo. Se va a sentir sola, abandonado, frustrado, cargado. Es como lo que, con desesperanza. Ujú. Que venga el Señor y le diga, estamos juntos en esto, ten fe, que te voy a salvar, implica mente, cuerpo y espíritu, alma y cuerpo, gracias, Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Porque el milagro ocurre en el cuerpo. Estábamos pensando que incluye las tres cosas del ser, ¿cierto? Como el espíritu, el alma, el cuerpo, porque ¿dónde está la fe? En mi espíritu. ¿Dónde necesito el ánimo? En mis emociones, en el alma. ¿Dónde se necesita ese acompañamiento? Es ahí. ¿Y dónde ocurre el milagro? En el cuerpo. Hernando. Yo entiendo ahí como una relación entre la fe y el ánimo, dependiendo como es mi fe, también mi ánimo. Y para que ocurra el milagro, se requiere una armonía entre lo que creo, entre la fe que tengo y el ánimo, que el ánimo es como la disposición, la actitud, es como qué tanto creo, qué tanto estoy convencido en esa fe que tengo de que el milagro va a ocurrir. Y eso es lo que o sea, mi ánimo debe estar en armonía y debe reflejar, y de hecho sí refleja, la fe que yo tengo. Si no tengo fe, pues voy a estar desanimado, voy a estar triste. Al contrario, si tengo una fe fuerte, una fe que me convence a mí mismo, por decirlo de alguna manera, que tengo la seguridad de que el milagro Dios lo puede hacer, ocurre. No, de hecho, ahí dice que lo hizo. O sea, él dijo, Sí, está, pero por ejemplo, a ella, ¿no? Le dice, exacto, o sea, está sana, salva exacto, o pero salva. antes de que ocurra el milagro, se requiere como esa condición, esa relación de que yo pueda creer, que tenga esa fe y que mi ánimo refleje esa fe, no que tenga fe, pero entonces estoy desanimado o estoy triste o mi ánimo no refleja esa seguridad de esa fe. Se requiere primero que ambas estén en armonía, eh, Pero fíjese para que, recibir el milagro. Hernando, fíjate que en la escena nosotros no vemos un espacio de tiempo, digamos allí, ¿cierto? Un espacio entre ten ánimo y el milagro, o temporal, donde te animaste, qué bien, toma tu milagro, ¿no? Es que es inmediato. Le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado, ¿cierto? No le está diciendo si tienes ánimo, no hay una condicional.
Tampoco le está dando una orden como si tienes ánimo, eres salvo. No es lo que dice el texto, ¿cierto? Simplemente está diciendo, ten ánimo, ten ánimo. Tu fe te ha salvado. ¿A dónde quiere movilizar a esa persona? Es igual decir, tu ánimo es a cuando una persona le dicen, pues mira este milagro, te paraste de la silla. ¿Qué puede sentir una persona en ese momento? ¿Qué experimenta? ¿Qué creen qué emoción experimentó ese paralítico cuando se paró de esa cama? Una emoción muy fuerte. Qué alegría, o sea, me parece que no lo puedo creer. Yo creo que uno salta, pero eso evidencia mi estado de ánimo. Eso es una emoción. Pero el ánimo que él traía, ¿cómo venía después de no sé cuántos años de estar en una cama? De esa mujer inmunda que no puede acercarse a ningún lugar, de esa gente que, o sea, no tienen ni agua en su casa para hacerse un aseo correcto. ¿A qué creen que olía? No te acerques. Pero está hablando de lo mismo. El ánimo o el estado de ánimo, como lo dice, pues la misma frase, es un estado. No es lo mismo decir estoy feliz a decir tengo un estado de ánimo deprimido, cansado, de amargura, ¿sí? De fatiga, de rabia y resentimiento. No es lo mismo que aparece en un instante donde tú ves un milagro, ¿sí? Claro, ¿quién no se va a alegrar con un milagro? Sea el que sea, yo no sé. Sea el que sea. Que le haya ocurrido, la necesidad que buscaba cada persona. ¿Se acuerdan del que estaba allá que decía, ay, no, yo no alcanzo a llegar allá a que me sumerjan y pues cuando yo llego ya otro se ha metido y no tengo tiro? O sea, grave. Entonces, uno se pone a pensar en esto. ¿Y saben qué es el ánimo? Es el estado basal de un ser humano que tiene una influencia importante tanto en lo cognitivo, tanto en la emoción como en la conducta. Dicho de otra manera, influye en lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Sí? Eso es lo que moviliza mi ser. Modula todas esas tres cosas. Y tienen un rasgo característico, porque no se puede disimular. Usted no puede disimular una amargura, usted no puede disimular un estado cuando uno dice, usted tiene una dejadez, o sea, usted está, o sea, usted no quiere nada, no, sí, yo ya no quiero nada, ya perdí hasta la esperanza. Pero no es lo mismo a lo que una persona puede experimentar en un instante de un milagro. El milagro se experimenta una emoción profunda, la emoción dura un ratico. ¿Cómo somos nosotros? No miremos ni siquiera al paralítico y ellos. Nosotros vemos milagros en nuestra vida y ¿cómo nos sentimos? Felices, ¿sí o no? Pero ¿cuánto dura? Cuando viene la aflicción nuevamente, ¿qué pasa? A veces como que se olvida lo que pasó. ¿Saben qué? Mire, cuando hay un estado de ánimo muy afectado, entonces se afecta la atención, el aprendizaje, la memoria, porque la persona ya no tiene ánimo, ¿sí? Está muy confuso, como decíamos hoy con Milena. A veces tenemos como muchos pensamientos que no nos saben ni por dónde coger. Se afecta demasiado, se afecta el ser, porque como les decía, si modula el pensamiento, modula la emoción y modula la conducta, imagínense cómo no va a tener importancia el estado de ánimo en una persona. ¿Será que afecta la forma de trabajar?
Por supuesto. ¿Será que afecta nuestra forma de relacionarnos con un entorno? ¿Qué creen que dice un paralítico allá o acostado, un enfermo? ¿Cómo se expresa? Será mejor que Dios me lleve. Exacto. Gente que dice, ¿para qué nací? Dijo Job. ¿Y cuántas frases saldrán de nuestros labios en muchas ocasiones? ¿Cierto? Por los estados de ánimo. Yo pensaba en ese escenario y yo decía, wow, qué bonito es el Señor al acercarse a una persona. Tú vas con una intención, Señor, levántame de esta cama. Pero Él no solo vio importante esa sanidad física, de qué se ocupa Él, qué le interesa, en dónde están puestos sus ojos. Fíjense bien, ten ánimo, 1, hijo, tu fe te ha sanado, salvado, lo que quieras. Entonces, se ocupa de cómo estás, de tu estado, de tu necesidad emocional, espiritual. ¿Y sabe de qué se ocupa? De tu identidad. Es que no le dijo, si no tienes ánimo, no puedes ser ni mi hijo y menos recibir el milagro. Fíjense cómo es la frase. Es tan importante mirar cómo lo dijo, en qué tiempo verbal. Ten ánimo, hijo. Eso es algo afirmativo, ¿no? Tu fe te ha sanado. No dijo te sanará cuando tengas ánimo, no. Te ha sanado. Tiempo verbal. Un Dios que no está interesado en esas separaciones del ser como hacemos nosotros todo el tiempo, ¿sí? Que a veces queremos solo ocuparnos del cuerpo, solo ocuparnos del espíritu, o solo ocuparnos de esas emociones que batallamos tanto con ellas. Pero Dios tan interesado siempre en integrar. Oye, eres un ser integral y así te voy a tratar siempre. Yo te diseñé. Yo te diseñé. Y su acercamiento fue al ser. Ten ánimo. Ten ánimo. ¿Será que es importante el estado de ánimo para que lo cite en ese momento? De entrar, antes de darle la buena noticia de que ya eran sanos y salvos. Debe ser muy importante. Debe ser muy relevante. ¿Qué pensamos? Milena, tienes la mano levantada, ¿quieres hablar? Sí, es que en la escena 3 también le dice a sus discípulos, ten ánimo, yo soy, no teman. Ajá. Entonces pensaba en que, bueno, las 2 escenas anteriores los estaba volviendo hijos, ¿no? Pero aquí Sí, con los discípulos que eran cercanos, también les dice, ten ánimo. Entonces sí, eso es una necesidad todo el tiempo para tener esa base en el Señor. Y sí. aparte le dice, venga, recuerde quién soy, yo soy, entonces no tienes que temer. Me parece impresionante ese yo soy a nosotros como creyentes, para que no olvidemos quién es Él. Sí. Y piensa en esto, ¿cuál era el escenario de ellos? ¿Qué era lo que estaba gobernando su vida? Están muertos de vida. Miedo. ¿Por qué la respuesta para alguien que está así es yo soy? ¿Qué le quiere decir? O sea, a mí qué me importa quién es, o sea, para esto que yo estoy sintiendo. Si era importante, yo soy, no temas, yo soy. ¿Cuál es esa respuesta a nuestra vida? No temas, yo soy. Yo quiero que usted me diga hoy, ¿qué le está diciendo Dios? Compártanos. ¿Qué le llega a su corazón hoy? Bueno, yo quiero expresar que estaba haciendo aquí un dibujito que hay veces yo dibujo para entenderme. Es la vida de hijo y hago una escalera hacia arriba. La vida de hijo no es fácil. La vida de hijo de Dios, como el mal concepto que se tiene, crean el Señor Jesucristo y se acabaron los problemas. O sea, usted
Entonces, como eso no es verdad, sino es una escala, escala por escala, escala por escala, si en ese trasegar, en ese caminar, no hay un incentivo de parte de Dios, algo que lo avive a uno, que lo fortalezca, que le ponga un fundamento, rápido nos vamos a sentir derrotados y ni siquiera vamos a dar el otro paso al otro escalón porque vamos a ir desde derrota en derrota. Entonces, en el trasegar de la vida como hijo, siempre va a ser un subir y siempre vamos a necesitar fundamentalmente de que el Señor nos anime, de que el Señor nos fortalezca todo el tiempo. Yo Gracias. lo necesito 100%. Alexander. Bueno, sí, es que uno lo lleva a uno, es tan impresionante la escritura que realmente uno lo lleva a uno a reflexionar en muchas cosas. Por ejemplo, pienso que uno en su mente tiene muchas batallas, muchas información, muchas situaciones en las que uno cree que es esa verdad y lo lleva a uno a una condición de situación como un estrés, una enfermedad crónica, bueno, una situación en la que el cuerpo manifiesta lo que realmente hay en nuestro ser. Pero cómo realmente el Señor Jesús me ubica a semejante situación que está viviendo este hombre y me lleva a que Él es esa identidad, de que Él tiene la última palabra y que no es lo que yo estoy creyendo, que Él es esa verdad y que Él me lleva sobre esa verdad. Es lo que yo estoy entendiendo. Y a veces uno se siente solo. No me veo, gracias al Señor, no me veo en una situación así como el paralítico, pero sí estuve hace unos años en una situación quieto. No me podía mover y con una sonda. Y es un tema que a veces a uno se le olvida y es tremendo. Es tremendo porque uno no ve realmente una esperanza. Uno ve solo a personas que están alrededor que le dicen usted va a quedar paralítico, usted no se va a volver a mover. Y cómo Él me lleva a mí a esa esperanza de que no es la última palabra. Yo después al tiempo, a las horas, yo me levanté y entiendo ahora esa verdad de Dios, que realmente Él lo lleva a eso. A mí me estaban diciendo, es que mire, me mostraron las radiografías, el golpe, es que usted no se levanta, usted no se para de acá. Pero yo entré en mi ignorancia porque yo hasta ahora vengo entendiendo varias cosas, no todo, pero sí muchas cosas ahora, que definitivamente a mí Dios me levantó ese día y me dio la oportunidad de entender que lo saca de ese pensamiento. Y él a veces necesita decirnos ten ánimo porque a veces le damos más prioridad a otras cosas, a una palabra, le damos más verdad a lo que realmente está en nuestra mente. Sí, eso nadie puede sacarnos. El Señor Jesús sí, nuestro Señor Jesús sí, tiene el poder para hacerlo cuando creo en Él. Alex, ¿tú sabes cuántas parálisis tiene uno? Aparte de estar postrado en una silla, en una cama, que no deja que podamos movilizar nuestro cuerpo. Son innumerables. Esta frase de mi Señor para nosotros esta mañana, ten ánimo. Créame que no está direccionado a hablar de estos personajes. Solo nos quiere mostrar una pequeña foto para decirle hoy, ten ánimo. Yo no sé cuál es su parálisis. Seguramente lleva años en ella, yo no sé. Tal vez llevamos mucho tiempo lidiando. Y quiero decirle que el ánimo se atrofia, el trauma atrofia. Y él estaba ocupado de eso. ¿Sabes una cosa? Me importa lo que sientes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Ten ánimo.
eso que estás diciendo es verdad. La parálisis no es física solamente, de hecho la parálisis física pues es justamente El espejo. una manifestación, ajá, de lo que está uno realmente, de cómo está ese ánimo. Y asusta cuando uno realmente no, creo que se necesita en este sentido muchísimo entender, ¿no? Realmente la importancia de confiar o de más bien de conocer y de saber quién es Dios. Y que nosotros, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo el entender que yo nunca lo busqué, Él fue quien me buscó, porque Él sabía mi necesidad en toda mi vida, no solamente en eso, sino en todo mi ser de Él. Y lógico, también estuvo implícita mi voluntad, ¿no? Para que pudiera recibir lo que Dios quería darme y que sabe que necesito para poder salir de X o Y. Y también, pues lo importante de cómo realmente, por qué, digamos que entiendo en este momento por qué al recibir eso, entonces se acrecenta o viene la fe, ¿sí? Porque dice que la fe viene por el oír. Entonces, veo que ahí realmente todo se asocia para poder tener un resultado. El que yo espero, lógicamente, porque a veces de verdad lo que digo es que me vi muchas veces en ese, como en ese estado de cómo voy a salir de aquí, cómo hago, como si estuviera sola, y fue porque realmente me consideré y estaba sola, según yo, ¿no? Pero, pero lo que dice esta mañana es verdad, o sea, lo que él sí está interesado y él sí sabe realmente cuál es mi necesidad, qué necesito yo para salir de allí. Y pues em, creo que es muy importante cuando yo le doy la prioridad y la, ¿cómo se dice? La magnitud, tal vez, a, a lo que realmente es Dios. O sea, es que creo que entender eso es muy, muy, muy valioso. O sea, de saber Sí. que quién es Dios, que Él es mi creador, que Él es mi todo, que Él es y que Él no me va a dejar ni a desamparar como ha venido diciéndonos. Gracias. Entonces, es Edna, tienes levantada la mano. Sí. Bueno, en los tres escenarios vemos que él le está hablando a sus hijos, no le está hablando a alguien separado de él. Una persona que está separado de él no entendería ese ánimo. Pero ellos sí lo entendieron porque tenían algo en su corazón y digamos, en todos los tres pasajes vemos que tenían fe. Entonces, me siento un poco, no, pues feliz porque soy su hija y porque sé que en los momentos que más lo he necesitado, él ha estado ahí dándome su ánimo. Recuerdo mucho cuando Cami estuvo con el COVID, que en realidad fue muy difícil para mí esa situación. Eh, y me sentía totalmente paralizada, aunque la gente me decía, ánimo, se va a sanar, tú me llamabas y también me decías ánimo, todo el mundo me decía ánimo, yo sentía que las cosas no se daban, pero aún así seguía adelante, tenía como esa fe de que en algún momento se iba a realizar ese milagro y no, digamos que Dios me hablaba de una manera y otra para poder, si tal vez yo hubiera caído en mis emociones, yo le estaba diciendo a Cami, yo me hubiera muerto de dolor, de, no sé, tal vez hubiera sido otro el desenlace, pero cada vez que una persona me decía ánimo, yo como que sentía nuevas fuerzas,
como que otra vez, como que decía, bueno, tú me estás diciendo que siga adelante porque es que no es, o sea, no es que hoy esté pasando la situación y ya mañana se solucione. A veces uno siente que son días tan largos que uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Y se acuesta uno con esa angustia y al otro día sigue. Entonces, Las cosas empeoran. en realidad las emociones son muy frágiles ante una situación de esas. Pero el hoy poder decir que él estuvo conmigo, que siempre me animó, que recibí el milagro, pues me siento muy, muy tranquila en esto. Y mira la importancia del cuerpo, hermanita Jenny, Ah, ok, en el paralítico. Un sí, momento. Tal vez él estaba pasando la situación, estaba diciéndole al Señor que lo llevara, que ya no quería más. Pero alrededor estaban sus amigos que tenían la fe y lo necesitaban y fueron ellos los que tomaron la determinación de llevarlo allí, abrir un hueco en el techo, descenderlo para que ocurriera el milagro. Entonces, decía la hermana ahorita, la hermana Nelsie, muchas veces nosotros creemos que andamos solos en una circunstancia, pero realmente nunca estamos solos. Y ahí es donde cobra importancia tal vez el cuerpo del Señor, la iglesia. Por eso Él pide que nos animemos unos a otros, que estemos pendientes en oración. gracias. Miren esto, quiero hacer una aclaración porque me parece pues importante. Fíjense que estos eventos que estamos viendo hoy son situaciones, específicamente hablo de estos dos, porque en ambos hace referencia a la salvación. Fue ese mismo instante donde ellos recibieron salvación. Ellos no eran hijos, ¿sí? Pero lo que ellos reciben ahí, ¿sí? Fue lo que dije hace un rato, ¿no? No era solamente esa sanidad física que va direccionada al cuerpo, sino que cuando les dice hijo, ¿qué le está diciendo? Tu espíritu se ha conectado con el mío, ¿sí? Y luego cuando les está diciendo ten ánimo, se está ocupando de su estado que trae. Créame que ninguna persona llega al Señor sanita, me refiero mentalmente. Viene así, quebrada. Y por eso Él se ocupó de eso. Es importante hacer la aclaración. Y me alegra mucho que hoy todos han participado y han estado muy atentos de la lectura. Porque si observamos, sería muy bueno que en casa lean todo lo que dice, los detalles, que no era que hubiera ocurrido algo antes, o no, ahí pasó en ese mismo escenario, cuando ellos llegan en esa búsqueda. Y esas expresiones del Señor no fue una cosa ahí preparada, es lo que Él ve, que vio, que responde de esa manera. ¿Sí? ¿Qué les da? Ten ánimo, es como te entrego esto, ¿cierto? Ten ánimo, una invitación, sanidad para ese cuerpo, salvación, integra el ser. Pero sabe una cosa, mire, yo creo que leamos Hechos 23:11 para observar algo allí, porque a veces uno piensa que hombres, leámoslo desde antes, desde el 6, por favor. ¿Quién quiere leer? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío,
Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor Tribuno. y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Será que porque Pablo era un chacho, no necesitaba ánimo? Somos vulnerables, en una condición difícil, una prisión. ¿Qué pasará por la mente de un preso? ¿Qué necesita? Oír esa voz que diga, ten ánimo, ten ánimo. Miren Hechos 14. Vamos a leer el 22, pero leámoslo desde el 19. Dice así, entonces vinieron judíos de Antioquía y de Ícono, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía. Ícono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo con ellos, con esos discípulos? Diciéndole la verdad. ¿Cuál? Ánimo. Ánimo. Porque a causa de te necesita. Ánimo. Porque es que la realidad de una persona moviliza todo el ser, ¿sí? Entonces usted no puede decir que están disparando y eso y usted está aquí relajado, comiendo, como si nada. No, pues que sea más duro, a ver, pues aquí miramos. Yo creo que no. Es decir, el ser humano no puede ser indiferente a cualquier situación que esté ocurriendo. Afecta a nuestro ser, ¿cierto? Afecta a nuestro ser. Y esto que yo estoy diciendo no es como que el Señor quería hacer como se hace hoy en muchos lugares, ¿no? De motivar las emociones. No, no es eso. No es eso. Recuerde que la emoción es circunstancial. Dura un par de segundos. Usted no puede durar eufórico un rato. Usted se emociona y le dura un ratito, ¿cierto? O la rabia. Pero un estado anímico implica mucho tiempo, ¿sí? Ya se le vuelve un estado mental y emocional, donde usted le da y le da y le da esos pensamientos, empieza a sentir unas sensaciones y de acuerdo a eso, usted actúa. Le voy a poner un ejemplo. Entonces usted empieza a pensar
que está muy peligroso y que es terrible salir a la calle porque usted escucha balas y escucha que tiran bombas y escucha, ¿qué cree que va a hacer la persona? ¿Qué va a sentir? Miedo. Esa es la emoción. Y luego, ¿sabe qué ocurre? ¿Cuál sería la conducta después de eso? Encerrarse. Encerrarse, no salir. Ahí está. Eso es lo que sucede. Todos actuamos de acuerdo a esas cosas, o sea, no podemos ser indiferentes. Así es de que lo que nosotros debemos hacer es estar atentos, muy atentos, porque esto es una situación difícil. Digamos, no es opcional, sino que a todos los seres humanos nos pasa. A todos nos pasa que vamos a sentir muchas cosas por nuestro contexto, por nuestro entorno, por las situaciones. Pero ¿en qué debe estar basado el ánimo? Entonces, ¿en qué debe estar basado el ánimo? ¿Qué piensa? Pensaba en el Señor Jesús y pensaba, ¿será que Él necesitó tener ánimo en todo su proceso aquí en la tierra? Y entonces aquí les decían, con razón se la pasó orando, pues para no dejar de tener ánimo. Y para mí, ese ánimo está, su base era quién era su padre, para tener ese ánimo. Muy bien, súper. Perdón. Siguiendo con lo que dice Mile, pues él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, nuevamente la importancia de, creo que estar pegaditos de él, sabiendo siempre lo que, o quién es él y quiénes somos en él, nuestra identidad. Y sus promesas, ¿no? Que son tan importantes y que es lo que él dice. Que todas se cumplen, todas son sí en él y sí amén y amén en él. Entonces, siento que nuestra meditación realmente, o el enfoque más tremendo debe estar siempre en él, en lo que él dice, porque no puede ser más grande la circunstancia o la dificultad y muchas veces nos dejamos llevar de ella, porque le damos seguramente más mente, más pensamiento a ello, y perdemos el enfoque. Pipe. Bueno, para mí también es inevitable pensar muchas cosas, obviamente, también un poquito hilando lo que ha venido hablando el Señor, definitivamente, porque ha venido hablando mucho tiempo de identidad, de quiénes somos, qué concepto tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? Y que para mí hoy me queda lo que decías de poder expresar un poco es ese mensaje de parte de papá, de, de que no tema a los procesos, de que no tema a las situaciones, porque en esto que hemos visto hoy, para mí es inevitable pensar en esos escenarios, en ver cómo el paralítico tal vez no conocía quién era el Señor, no tenía ni la menor idea, estaba ya postrado en una cama con mucha desesperanza, ¿sí? Como cualquier otra persona que puede tener X situación con desesperanza, y son otros quienes lo llevan, ¿sí? Entonces pienso como cuando uno le puede invitar a alguien al camino, a conocer de papá, pero la fe es mía, que sé que Dios lo puede transformar a esa persona, le puede ayudar, y que cuando esa persona venga al Señor, pues sus pecados van a ser perdonados, ¿cierto? Pero también es otro escenario cuando la mujer del flujo está desesperada, y ella sí tenía fe, ella decía, solo con tocarlo, sé que me va a salvar.
pero está en ese estado también desesperado, angustiada, aburrida, mal, de tantos años con esa situación que tenga. Pero al final, Dios también le dice, ten ánimo, hija, ¿sí? Eres salva, ya pasó, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los discípulos también, como ya han nombrado, creo que de todas maneras es un tema de cuando lo veo más relacionado a cuando yo ya sé quién es Dios, yo soy hijo, soy creyente y aún así tengo miedo. Aún así, o sea, no soy capaz de ver lo que Dios me ha dicho, que ya soy salvo, que ya me proveyó, que ya hizo lo que tenía que hacer por mí. Yo solo debo creer y tener ánimo y me dice, no tengan miedo, soy yo, ¿sí? Les dice a los discípulos. Entonces veo ese mensaje de Dios de decirme, no tengas miedo a los procesos porque estoy contigo y ten ánimo. Definitivamente la actitud frente al problema es lo que va a hacer que yo lo tome de la manera que sea, ¿sí? En el mundo vamos a tener infinidad de problemas y pensaba yo esta semana, hablaba con un hermano, el Señor Jesús vino en una época fácil, donde eran esclavos de un pueblo, donde no tenían agua, aguantaban hambre, infinidad de cosas. Les tocaba para desplazarse, caminar kilómetros y días para llegar de un lado a otro. Y aún así, pues logró el objetivo, ¿cierto? No fue fácil en lo absoluto, no fue fácil, pero como decía Mile, siempre tuvo que tener ánimo, siempre vio quién era su padre y a eso iba, a su padre, siempre. Y entonces veo en este mensaje a ese papá que se preocupa de mí, de que siempre lo veo de esta manera, que no ve a Dios, ese Dios místico, por allá lejos, que sí, hace milagros entonces. Y entonces hoy me dio, porque no tenía para el recibo de la luz, entonces hoy me envió un hermano o un cliente y me llegó el recibo para la luz, pero al otro día no tengo para el del agua y ya se me olvidó que me dio para el de la luz, ¿cierto? Entonces, él me recuerda aquí que está, como decía Alex, muy cercano, que está ahí, como le digo a los discípulos, no tengan miedo, soy yo, pase lo que pase, voy a estar ahí, no tengan miedo. Entonces eso en esta mañana me queda, es lo que me queda. Jenny, yo quiero interrumpir un poquito antes para seguir lo de Pipe y yo estoy pensando en el creyente. ¿Cuántos creyentes están en una cama no física, paralíticos como el paralítico, que necesita de otros que lo lleven al punto que necesita recibir ánimo? ¿Cuántos están en esa condición? ¿A cuántos les toca decidir, como a la mujer del flujo, ir al Señor? ¿A cuánto nos toca decidir o le toca al creyente? Hay unos que están en unas condiciones que realmente están como ese hombre, que necesitan Paralítica. sí, necesitan de amigos que vayan y lo lleven a la presencia del Señor. Hombres y mujeres con fe que hagan eso con esa persona que está paralítica. Hombres y mujeres con fe, no críticos, no nada de eso. Hombres y mujeres de fe. Se necesitan también personas como la mujer del flujo de sangre, con resiliencia, con decisiones, porque sabe y porque entiende a dónde es que se acerca y acercarse a la fuente. También nos toca tomar esas decisiones a nosotros. Pero también hay oportunidades, que son casi todas, en donde el Señor Jesús, en medio de nuestras situaciones difíciles de la vida, de ese escalar nuestra vida de creyentes, nos dice, oye, yo estoy acá, tranquilo, yo estoy acá, no se asusten, yo estoy con ustedes. Gracias, lo dijo, excelente. La verdad es que el paralítico no tiene opciones. No es como la mujer de flujo. Ella puede ir, aunque fuera prohibido y estuviera tan estigmatizado, ¿cierto? Ese acercamiento, o sea, usted no puede porque se volea feo,
es inmunda, o sea, se no se puede acercar, lo que sea. Lo hizo. Su necesidad fue más fuerte. Aquí calladita, nadie me ve, yo solo lo toco y sale. Pero el paralítico no. De pronto él sí dijo, llévenme, por favor. Alguien que acomídase, ¿cierto? Tal vez. O de pronto lo llevaron obligado, eso no lo dice ahí. Yo pensaría que es más bien un poco de todo. Porque es que ese ánimo de cuando uno ya no quiere, de pronto como arrastrenme, miren a ver, quedan conmigo. O, oiga, venga, tíreme la manito. Ayúdenme a alzar esta camita. Y tú dirás ya que hay uno que está sanando. A ver si de pronto está en la vencida. Yo no sé. Pero es excelente escuchar esta mañana cómo podemos verlo. ¿Pudieron ver la palabra esta mañana ustedes mismos? Sí, podemos. Podemos. Ustedes hicieron el ejercicio. Y sabe una cosa, hay una frase tan, pero tan de moda. Sean empáticos. ¿Sí? Tal vez mal usada, sí, a veces. Pero saben una cosa, es verdad. Tal vez mañana usted puede estar con flujo. Tal vez puede quedar lisiado. Tal vez no. Pero si hay otro, anímelo. Y si es usted mismo, anímese. Que esta frase del Señor hoy de ánimo no quede ahí. No es solo como hacen en muchas congregaciones, motivar esas emociones y que salga uno todo así, como dice la parábola del sembrador, emocionalistas. No se trata de eso. Dios va un poquitico más allá. Busca el equilibrio, porque cuando Él dijo ten ánimo, quería darle un estado emocional, un estado mental de equilibrio. Estaba buscando de verdad esa sanidad integral. Entonces, eso es lo que tal vez debemos estar muy atentos, ¿sí? A no quedarnos ahí con, sí, tan lindo y tan chévere, pero a veces es tan suficiente como, socorro, aquí estoy. ¿Por qué el Señor cuando pasó vio a Zaqueo? ¿Por qué vio a un ciego? Iban en multitud, pero ¿qué llamó su atención? Un grito. ¿Usted no ha sentido ganas de gritarle a Dios? Y decirle no puedo más. Ayúdame. Me cansé. Alexander. Qué bueno es Dios. Quería leer esta escritura. Lucas 18:35 dice, aconteció al acercarse Jesús a Jericó, que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Como oyó pasar a la multitud, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él clamaba con mayor insistencia, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, recobra
la vista, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanza a Dios. La verdad de Dios es inevitable. Es tan fiel como el sol cuando sale en las horas de la mañana, cuando sale la noche, salen las estrellas. Dios, no hay posibilidad de error. Él es verdad. Y a veces dejamos de clamar, a veces dejamos de creer, a veces, pero Él es, y no podemos, tenemos que seguir en ese ánimo. Dice una escritura que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y debemos de confiar en Él. Gracias. No. Me parece lindo que eso que acabas de leer, el baile dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál debió haber sido la respuesta de esa persona? Quiero ser salvo. ¿Pero en qué pensó? En su cuerpo. Eso aflige mucho. Y él le responde con qué. Solo con la necesidad física de que viera. Te voy a poner otra vista. Se salvo. Ahora vas a poder ver. Él va más allá. Él trabaja de manera integral. Él se ocupa de la necesidad que no vemos. Siempre vamos a estar muy enfocados en lo que vemos y eso es normal. Somos carne. Pero Él va más allá. Hay un proverbio 18, que el buen ánimo puede soportar la enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Imagínense que se necesita un buen ánimo para soportar esa enfermedad. Por eso les decía que había en el corazón de toda esa gente todos esos años. Dice la escritura así: con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Imagínense. Amados hermanos, muchas gracias por orar y meditar.